valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dolo y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, do la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Un día más y una oportunidad más para llegar hasta ustedes, estudiantes de secundaria, y darles la bienvenida a nuestra clase de tercero de lengua española. Yo soy Amarilis Camarena y estoy convencida de que ustedes están bien y listos para iniciar esta aventura de aprendizaje. Pero antes, vamos a prepararnos mirando el siguiente video. Adelante.
Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Es importante que notemos que el alza en las cifras de hechos lamentables con relación al coronavirus se deben a una relajación en la medida. No es tiempo de bajar la guardia. Esto no es un juego. Vamos a seguir cuidándonos a nosotros y cuidando a los que están a nuestro alrededor. Neurona, ¿cómo estás? Muy bien, profesora Marilis. ¿Y usted? Muy bien y feliz de que me sigas acompañando en la clase. Vamos a hacer ahora, Neurona, un recuento de la clase anterior. ¿Qué te parece? Muy bien. En la clase anterior aprendimos que en la entrevista se emplean las oraciones interrogativas, permitiendo al entrevistador cuestionar al entrevistado. Las interrogantes pueden ser de carácter afirmativo o negativo. En una entrevista se pueden dar diferentes tipos de preguntas, y estas son las preguntas cerradas, abiertas, hipotéticas y las de sondeo, opinión, comentario. Y por último vimos que el registro de la lengua hace referencia a cómo nos expresamos en el contexto comunicativo, distinguiendo el registro formal e informal. Sobre todo eso, sin caer en lo vulgar o descortés. Vamos a conocer ahora, para dar curso a nuestra clase del día de hoy, cuál es la palabra clave. Y la palabra clave es interrogar. Interrogar es un término que hace referencia al proceso de preguntar, indagar, inquirir, investigar, averiguar, husmear o examinar algo y después responder preguntas. En otras palabras, es hacer o realizar una serie de preguntas para aclarar de un suceso o una circunstancia desconocida. Como acaban de ver, la palabra clave está muy relacionada con la palabra clave de la clase anterior, y es porque vamos a seguir hablando, ahondando, investigando, indagando sobre nuestro tema principal, la entrevista. Y hoy vamos a conocer cuáles son esas oraciones que predominan en una entrevista. Además, dicen por ahí que preguntando se llega a Roma, y el que no pregunta posiblemente se esté coartando a adquirir conocimientos. Así que pregunta, cada vez que no sepas, pregunta, y si tienes duda, pregunta otra vez. Neurona, ¿tienes alguna pregunta? No, profesora, por el momento no tengo. Yo sí tengo una para ti. ¿Cuáles son esas oraciones, de acuerdo a este texto que analizamos en la clase anterior? ¿Cuáles son esas oraciones que predominan en una entrevista? Las más utilizadas son las oraciones interrogativas, exclamativas y enunciativas. Correcto. Oraciones interrogativas, exclamativas y enunciativas son las más predominantes. Las oraciones exclamativas son las que sirven para expresar sentimientos, emociones. Puede ser que el entrevistador exprese su admiración hacia esa persona que está entrevistando. Las oraciones enunciativas sirven para informar sobre un hecho real o concreto, algo que está basado en la realidad. En esta clase nos vamos a enfocar en lo que es la oración interrogativa. La oración interrogativa es aquella que sirve o se emplea para solicitar al interlocutor alguna información, pero sirve también para sugerirle de un modo sutil. Profesora,
Estas oraciones también pueden ser directas o indirectas, parciales y o totales. Correcto, allá iba, Neurona, gracias. Dependiendo de su valor sintáctico, la oración interrogativa puede ser directa o indirecta, como bien dices, Neurona. ¿A qué me refiero con valor sintáctico? El valor sintáctico se refiere a si esa oración es la oración principal o la oración secundaria, partiendo de lo cual, vuelvo y digo, va a ser directa o indirecta. ¿Viste la película completa? Una oración directa. Me pregunto cómo pasó. Oración indirecta. Partiendo entonces del modo de pedir la información, las oraciones interrogativas van a ser totales o parciales. La oración parcial solicita una información dentro de un contexto o una situación. Estas respuestas van a ser generalmente largas. Por ejemplo, ¿qué libro compró Juan? La respuesta puede ser un libro de historia, un libro de matemáticas, un libro de ciencias o cualquier obra literaria. ¿Qué libro compró Juan? Con el título de un libro puede darse por satisfecho quien hace la pregunta. Ahora, cuando la pregunta dice, ¿compró Juan algún libro? Esta pregunta es total porque la respuesta se va a enmarcar dentro de un sí o un no. Una respuesta corta. Entonces, la oración directa es aquella donde la oración principal será una oración interrogativa. Estas sirven para realizar una pregunta de manera que se espere una respuesta. Puede ser una respuesta inmediata. Y una característica de estas oraciones directas es siempre van entre signos de interrogación, que en el español son dos y hay que colocarlos los dos, el que abre y el que cierra. Muy necesario y tómenlo en cuenta. La indirecta es un tipo de oración compuesta, donde la oración interrogativa indirecta es la subordinada sin que lo sea la oración principal. La interrogación en este tipo de oraciones es implícita, ya que, como ven, no lleva signos de interrogación. Además, su valor interrogativo se infiere a partir de que necesita recurrir a verbos de habla o verbos de la lengua. Ese verbo de la lengua es del cual ella va a depender. Por ejemplo, me pregunto qué habrá para cenar. Analizando esta oración interrogativa indirecta, pudiéramos ver entonces cuáles son esas características de este tipo de oraciones. Primero, esta es una oración subordinada. Las oraciones subordinadas siempre van introducidas por un nexo. En este caso, es la misma palabra que tiene que acompañar una oración interrogativa indirecta. En este caso, un pronombre interrogativo. Depende exclusivamente de un verbo de habla. En este caso, me pregunto. Para darle entonces curso a esa oración, me pregunto qué habrá para cenar y, muy importante, no llevan signos de interrogación. Porque es una oración interrogativa pero indirecta. Y aquí quiero resaltar lo siguiente. Aunque la oración interrogativa no lleve signos de interrogación, sigue siendo interrogativa. Su valor interrogativo, pues, va a partir de ese pronombre, de ese determinante o de ese adverbio interrogativo, que es esa palabra que se va a diferenciar a través de la tilde diacrítica. Hay que tener cuidado con eso y ponerlo por ahí donde no se nos olvide. Este tipo de oración siempre hay que darle la entonación de una oración interrogativa y es lo que va a permitir que podamos también diferenciarla de una afirmación o de una oración enunciativa. ¿Alguna pregunta, Neurona? Identifico dos preguntas de redes sociales. Desde Villa Consuelo, Yulisa Rosario pregunta: ¿cómo podemos convertir una oración interrogativa directa
en una indirecta? Muy bien, Yulisa, buena tu pregunta. Y qué bueno que estás ahí, preguntando, aprendiendo. El que no pregunta, no aprende, así que vamos a preguntar. ¿Cómo puedo convertir una oración directa en una oración indirecta? Si te fijas, lo que necesitas es, primero, vamos a suprimir los signos de interrogación. Aquí están suprimidos ya y finalicé esa oración con otro signo, un punto y final. Y voy a necesitar una forma verbal, voy a necesitar un verbo de habla. ¿Recuerdas qué es un verbo de habla, Neurona? Son aquellos de los que depende la oración subordinada, como preguntar, decir, imaginar, entre otros. Excelente. Y también voy a necesitar de un adverbio, pronombre o determinante interrogativo. Y con esto ya pasé de directa a indirecta. ¿Bien? ¿Otra pregunta? Así es. Desde Las Caobas, Fabián Sánchez pregunta, ¿qué es la acentuación diacrítica? Qué bueno que la hagas, Fabián. ¿Desde dónde escribe Fabián, perdón? Desde Las Caobas. Bien, desde Las Caobas. Eso es aquí mismo. Bien. La tilde diacrítica, ¿para qué sirve? O la acentuación diacrítica. Sirve para distinguir dos tipos de palabras que generalmente son monosílabos y tienen significados o categorías distintas. Por ejemplo, ¿puedo borrar aquí, Neurona? ¿Ya tomaste la nota que ibas a tomar? Por supuesto que sí. Bien, voy a borrar aquí para explicarte lo de la tilde diacrítica. Si escuchas, en cuanto a la oración indirecta, estamos hablando de que o va a haber un pronombre, o será un determinante, o puede ser un adverbio interrogativo. La tilde diacrítica, mira esta oración. En esta oración yo voy a decir, tú eres inteligente. Tú eres inteligente. Y ahora voy a escribir, ese es tu libro. Dos palabras que van a ser diferenciadas por una tilde. Tú, tu pronombre y tu determinante. El pronombre lleva tilde, el determinante no la lleva. ¿Cómo yo sé que estoy frente a un determinante y no frente a un pronombre? El pronombre lo que hace es sustituir generalmente a un nombre, a un referente, al que hace mención de él sin mencionarlo, válgame la redundancia. Él hace referencia a ese nombre o a eso a lo que se está refiriendo sin mencionarlo. Tú eres inteligente. ¿Quién? No mencionó nombre, no dijo Carlos, yo puedo decir Yulisa. Yo puedo decir Fabián es inteligente, Yulisa es inteligente. La palabra tú me está sustituyendo, por eso yo estoy hablando de que tú con la tilde es un pronombre. Luego, ese es tu libro, no lleva tilde porque estoy hablando de un determinante. ¿Cómo sé que es un determinante? Porque está acompañando a este sustantivo. Cuando la palabra acompaña a un sustantivo, nos estamos refiriendo a un determinante. Cuando la palabra, en lugar de mencionar a ese sustantivo, lo sustituye, estamos hablando de un pronombre determinante. Bien, ¿alguna pregunta? Tengo una duda. ¿Cómo se pueden distinguir las oraciones interrogativas indirectas de las afirmaciones y otras oraciones? Así es, no te quedes nunca con una duda. Para distinguir una oración indirecta de una afirmación o de una oración enunciativa, hay que poner el oído en la entonación. La oración interrogativa indirecta tiene un tono característico. Recuerda que es una oración interrogativa y ellas tienen una entonación muy peculiar. Eso no se nos puede pasar por alto nunca. Además,
Las oraciones interrogativas indirectas llevan siempre un pronombre, un determinante o un adverbio interrogativo. Eso nos da pistas necesarias para identificar cuando estamos frente a una oración interrogativa indirecta o a una afirmación o, en este caso, una oración enunciativa como preguntas. Vamos a seguir profundizando un poquito más en este tipo de oraciones. Vamos entonces a ver el siguiente video. Las oraciones interrogativas suelen ir acompañadas o introducidas por pronombres interrogativos, que son partículas gramaticales capaces de reemplazar algún referente concreto y referirse a él dentro de una pregunta. Dichos pronombres son ¿qué? Encargado de interrogar sobre objetos o asuntos. Ejemplo, ¿qué tema escogiste? ¿Quién? ¿Quiénes? Averigua siempre sobre personas. Puede referirse al sujeto de la oración o a los complementos de esta. Ejemplos. ¿Quién escribió el diario? ¿A quién le gusta eso? ¿De quién me hablas? ¿Cuáles? Pregunta por la identidad de una persona o cosa de entre varias posibles. Ejemplo. ¿Cuál de las películas fue más entretenida? ¿Cuánto? ¿Cuánta? ¿Cuántos? ¿Cuántas? Estos pronombres interrogativos indagan sobre cantidades. Ejemplo. De los 20 cuadernos que había, ¿cuántos quedan? De manera similar, existen adverbios interrogativos, cuyo rol es complementar el verbo de la oración interrogativa y son fáciles de reconocer porque siempre llevan tilde. Incluso en preguntas indirectas. Dichos adverbios son ¿cuándo? Esta pregunta acerca del momento de un acontecimiento. Ejemplo. ¿Cuándo estará terminada la casa? ¿Cómo? Indaga sobre la manera o modo en que sucede algo o sobre la causa de una situación. Ejemplo. ¿Cómo lograste terminar a tiempo? ¿Cómo es que no lo supimos? ¿Dónde? Averigua sobre el lugar. Ejemplo. ¿Dónde trabajas? Existen otros como ¿qué quién? ¿Por qué? ¿A dónde? ¿Para qué? Es muy importante que distingas cuándo se trata de un pronombre y cuándo de un determinante. El determinante acompaña al sustantivo y el pronombre lo sustituye. Creo que ya estamos listos, Neurona, para pasar a la trivia del día de hoy. Estoy siempre lista. Bien. Esta está un poquito complicada, pero tú puedes con eso. Yo sé que sí. A partir de unas oraciones directas, vas a construir oraciones indirectas utilizando un pronombre interrogativo. ¿Me expliqué? La entendí perfectamente. Perfecto. La primera dice, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama. Bien. ¿Dónde has comprado el vestido? Ya no recuerdo dónde he comprado el vestido. ¿Cuándo vendrá a hacernos una visita? Él no ha dicho cuándo vendrá a hacernos una visita. Va muy bien esa construcción, te felicito. Vamos a ver la siguiente. ¿Por qué llora ella? No puedo decir por qué llora ella. No has fallado ni una, eso está muy bien, has entendido el tema perfectamente. ¿Quién viene a la fiesta? No te voy a decir quién viene a la fiesta. Wow, Neurona, pero debiste decirme. Muy bien, te felicito, excelente trabajo. Eso demuestra que has aprendido y que sigues aprendiendo. Estamos prácticamente terminando, pero antes vamos a ver cómo quedó el resumen de la clase del día de hoy que Neurona nos va a presentar a continuación. En el día de hoy aprendimos que en la entrevista se utilizan oraciones interrogativas, exclamativas y enunciativas. Las oraciones exclamativas sirven para expresar sentimientos de admiración hacia las personas. Las oraciones enunciativas
dan a conocer un hecho real, situación o problema de la vida del entrevistado. Por su parte, las oraciones interrogativas se emplean para solicitar información de parte del receptor o para realizarle sugerencias de una manera más suave o disimulada. Dependiendo del valor sintáctico, se clasifican en directas e indirectas, y atendiendo al modo de solicitar información, pueden ser totales o parciales. Las oraciones interrogativas directas son oraciones por medio de las cuales realizamos una pregunta de manera que esperamos que el interlocutor nos responda. Por lo tanto, las oraciones interrogativas directas deben llevar siempre signos de interrogación. Por su parte, una oración interrogativa indirecta es una oración compuesta en la que la oración subordinada es interrogativa, sin serlo la oración principal, y estas dependen de verbos de pregunta, duda o ignorancia, y también de los que significan saber, conocer, decir, entre otros. Y por último, usted dijo que se diferencian de las oraciones interrogativas directas porque no llevan signos de interrogación. Estamos llegando al final de la clase. No olvides que si tienes preguntas sobre lo que hemos visto hasta aquí, puedes visitar la página que ves en pantalla. También ponerte en contacto con tu profesor que está en la escuela para seguir indagando, profundizando y creciendo en el aprendizaje. Para finalizar, quiero compartir contigo una frase de Walt Disney. Él nos dice: pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar donde quieres estar mañana. Hasta la próxima y que sean felices.